En el año 2019, un canal de YouTube llamado Fantastic Adventures se estaba haciendo muy popular. Cada vídeo tenía millones de visitas y el canal contaba con 800.000 suscriptores. Este canal estaba compuesto por 7 niños pequeños. Cada uno tenía algún tipo de discapacidad y en los vídeos se mostraban sus aventuras y desafíos. El canal estaba dirigido por la madre adoptiva de estos niños, Machelle Hobson, y detrás del canal se escondía algo oscuro, retorcido y enfermizo. Machelle convirtió a estos niños en estrellas de YouTube, sin embargo la realidad era que esta mujer era un monstruo. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y deja un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Fantastic Adventures. Antes de entrar en el contexto sobre lo que pasó con este canal de YouTube, vamos a hablar sobre Machelle Hobson. Nació en junio de 1971 y no se sabe muchos más detalles sobre ella. Lo único que se sabe es que nació en Estados Unidos. No se sabe dónde estudió, cómo creció, cómo era su entorno, ni si vivió algún tipo de abuso o a qué se enfrentó en su infancia. Sí que se sabe que mientras estudiaba en la secundaria fue descrita como una chica muy extrovertida y muy popular. En su instituto había un chico llamado Gino Valero. No pertenecía al grupo de populares en la escuela secundaria y él conocía a Machelle, pero Machelle no lo conocía a él. Machelle nunca le prestó atención a Gino y la razón por la que hablamos sobre él ahora es porque luego vuelve a aparecer en la historia. Machelle, tras terminar la escuela secundaria en su adolescencia, conoció a un hombre que se apellidaba Hackney, no se sabe el nombre, solo su apellido, pero empezó una relación con él. Se fue a vivir con él y tuvieron 2 hijos, a los cuales llamaron Logan y Ryan Hackney. Aproximadamente un año después de que Machelle diera a luz a su segundo hijo, cuando tenía aproximadamente 21 años, se divorció de este hombre y se mudó de la casa. Sin embargo, al irse de la casa, ella no se llevó a sus hijos, ya que ambos permanecieron bajo la custodia total del padre. Los detalles de este acuerdo de custodia no se hicieron públicos, así que no podemos saber 100% por qué Machelle no obtuvo la custodia de sus hijos, o al menos compartida. Tiempo después del divorcio, Machelle volvió a reencontrarse con Gino, el chico de la escuela secundaria. Gino, desde que terminó el instituto, no le fue muy bien en la vida, por lo que se unió a los marines. Cuando terminó su servicio, comenzó a sufrir de estrés postraumático y para intentar aliviar este trastorno recurrió a consumir sustancias. Empezó a beber mucho, a consumir muchas sustancias, etc. Un día, un amigo en común de Machelle y Gino pensó que se llevarían bien, por lo que decidió montarles una cita ciegas. Cuando llegaron a esta cita ciegas, Gino rápidamente reconoció a Machelle como la chica popular del instituto y se sentía afortunado de estar en una cita con esta chica, a pesar de él haber sido visto siempre como un nerd, como un friki cuando estaban en el instituto. A pesar de esto, y como había pasado algo de tiempo desde que dejaron el instituto, se llevaron bien en esta cita. Gino más tarde describió que Machelle era una chica muy carismática y encantadora. Ella era una chica con mucha personalidad, con una personalidad muy autoritaria y segura de sí misma, y conocerse y empezar a llevarse con Gino para él fue muy bien, ya que ella lo ayudó a superarse, lo ayudó con sus problemas de adicción, lo animó a conseguir un trabajo y en general a poner toda su vida en orden. Y Gino estaba muy agradecido con Machelle por toda su ayuda, así que poco a poco empezaron una relación. Aproximadamente un año después de empezar a salir, Machelle se quedó embarazada y Gino decidió apoyarla y decidieron seguir adelante, y como estaba embarazada tomaron la decisión de casarse. Sin embargo, aunque todo desde fuera parecía muy bonito y perfecto, no era así. La boda fue muy bien, todo normal, pero al día siguiente Gino se llevó una sorpresa que lo dejó en shock. Al día siguiente de casarse, por la mañana, Machelle se presentó en la casa de Gino con 2 niños, de 2 y 4 años. Eran Logan y Ryan, los 2 hijos que tuvo en su matrimonio anterior. Sin embargo, Gino no tenía ni idea de la existencia de estos niños. No sabía que ella ya tenía hijos. Entonces, cuando ella llegó con sus 2 hijos de la mano esa mañana, Gino, confundido, le preguntó quiénes son estos niños, a lo que Machelle simplemente lo miró a los ojos y como si nada le dijo: «Ah, son mis 2 hijos». Gino se quedó atónito, no, lo siguiente, lo cual es normal, ya que ellos llevaban una relación de más de un año y en ese momento se acababan de casar,
y la chica se presenta con 2 niños que durante un año no le ha dicho nunca que tenía 2 hijos. Literalmente se lo ocultó. Se ve que a lo largo de su relación de un año antes de presentarle a sus hijos, cada vez que Gino iba a casa de Michelle, ella se aseguraba de recoger toda la casa, quitar cada una de las fotos de sus hijos para fingir que no existían. Y no sé cuál es el motivo por el que ocultó a sus hijos, por el que hizo como si no tuviera hijos, pero en cualquier caso es una red flag enorme y un motivo para no seguir una relación, porque evidentemente que una persona te oculte durante un año que tiene 2 hijos no es normal. Pero bueno, volviendo a cuando Michelle se presenta con sus 2 hijos como si nada, ella en ese momento era como que pensaba, bueno, como Gino y yo ya estamos casados, ya puedo hacer lo que quiera y nada, no pasa nada. Gino, por otro lado, estaba muy enfadado de que ella le hubiera escondido el hecho de que tenía 2 hijos, porque pensó que eso significaba que toda su relación se había basado en mentiras. Pero a pesar de esto decidió continuar con su matrimonio, ya que recordemos que Michelle estaba embarazada de Gino. Cuando toda esta situación se calmó un poco, fueron a vivir juntos y se establecieron en su nueva vida de casados. Y fue entonces en ese momento cuando la personalidad de Michelle cambió por completo. Comenzó a ser increíblemente manipuladora, emocionalmente abusiva, no dejaba que Gino hiciera nada sin su consentimiento y aprobación, no le permitía salir de su casa si ella no le daba permiso. También hizo que Gino se ocupara de todo en casa, todas las tareas del hogar y cuidar a los niños, prácticamente como si fuera un esclavo. Tiempo después de aguantar esto constantemente, Gino finalmente solicitó el divorcio y Michelle lo aceptó sin problemas. Tras el divorcio, Michelle empacó sus cosas y junto a su hija, la que había tenido con Gino, se mudó al estado de Arizona y consiguió obtener la custodia total de su hija, haciendo que Gino no tuviera derecho de visita, por lo que básicamente le prohibió volver a ver a su hija. Tras mudarse al estado de Arizona, Michelle empezó otra relación con otro hombre y se volvió a casar. Y fue entonces cuando cambió su apellido a Hobson. En este nuevo matrimonio tuvieron otra hija, la que llamaron Megan Hobson, y Megan es alguien importante en este caso. Pasan los años y Michelle pasa de los 20 a los 30, no se sabe mucho sobre qué pasa durante esa etapa de su vida, pero todo lo que se sabe es que se volvió a divorciar ya a finales de la década de los 2000. Ella era madre soltera, vivía con sus 2 hijas, mientras que sus hijos Logan y Ryan vivían con su padre, quien seguía teniendo la custodia completa. Luego Logan y Ryan vuelven a aparecer en el caso y las cosas se ponen muy turbias. Aquí el caso da un giro bastante importante porque es cuando Michelle toma la decisión de empezar a acoger y adoptar a niños. No se sabe la intención inicial que tenía al tomar esta decisión, pero se cree que probablemente la razón fue para obtener ganancias y ayudas, y es que en ese punto de su vida Michelle estaba desempleada y es fácil llegar a la conclusión de que buscaba ganar dinero del gobierno. Todo comenzó a finales de la década de los 2000. Ella adoptó y empezó a criar a un niño, luego a otro, y a medida que iba adoptando a niños, vio como cada vez le pagaban más dinero. Las edades de los niños comprendían entre 3 a 12 años, y llegó el punto en el que tenía 10 niños en su casa. Aparentemente, fue examinada por completo por los servicios sociales de acogida, revisaron todos los antecedentes de Michelle, le hicieron visitas domiciliarias a menudo, e hicieron un estudio completo de su hogar, llegando a la conclusión de que Michelle era apta para ser madre adoptiva de todos estos niños. Michelle adoptaba y acogía niños que otras familias no querían acoger, porque generalmente eran niños que tenían algún tipo de necesidad especial o discapacidad, ya fueran discapacitados en aprendizaje o alguna discapacidad física. Por ejemplo, acogió a una niña que era ciega y también adoptó a unos niños con problemas cognitivos e intelectuales graves. Como es obvio, la gente elogió a Michelle por hacer esto, ya que para los demás era percibida como una mujer con un corazón enorme por acoger y adoptar a niños vulnerables, diríamos. Paseaba con los niños por el vecindario y todo el mundo la veía como la mejor mujer de más buen corazón del mundo. Ella misma quería dar esta imagen perfecta de sí misma y de su familia. Sin embargo, a puertas cerradas las cosas estaban lejos de ser perfectas. Porque como la familia cada vez crecía más y más, ya que iba adoptando más y más niños, la situación se empezó a descontrolar, porque tenía que mantener el control de muchos niños y mantenerlos a todos, lo que provocó que comenzara a descuidarlos. En este punto dejó, por ejemplo, de alimentarlos correctamente. Por cada niño que cuidaba recibía una paga, la cual obviamente tenía que gastar en suplir las necesidades básicas del niño, por lo que al tener tantos niños ella recibía mucho dinero, pero no lo usaba en los cuidados de ellos, sino que prefería ella misma quedarse con todo el dinero. Aparte de mal alimentarlos, también empezó a descuidar su higiene.
ya que no les compraba artículos sanitarios, no bañaba a los más pequeños y a los más mayores no les dejaba ducharse. Todo esto era una cuestión de dinero, como he dicho, ella se quería quedar con todo el dinero para ella misma y no tener que gastar nada en los niños. Por otra parte, como ella no tenía mucho control sobre los niños porque eran tantos, comenzó a abusar físicamente de ellos para mantenerlos a raya. Cada vez que algún niño rompía una regla o hacía algo que a Machel no le gustara, ella los golpeaba, les daba patadas, empujones, lo hacía hasta con los más pequeños que tenían 3 años. Comenzó a encerrarlos en su cuarto la mayor parte del día para no tener que preocuparse ni ocuparse de ellos. Instaló cerraduras en todas las puertas por fuera para poder encerrarlos. Y cada vez que les sacaban de quicio o la molestaban, ella los metía a su habitación, los cerraba y los dejaba allí durante horas, a veces días, y no los dejaba salir. Lo que significaba que los niños no podían comer, beber o ir al baño. Les ponía pañales porque no los dejaba ir al baño, haciendo que los niños terminaran cubiertos de sus propias heces y orina. Todo esto provocó que estuvieran completamente con el tiempo desnutridos, deshidratados y bajaran considerablemente de peso. Y aquí quiero mencionar que no se conoce la identidad de ninguno de estos niños, ya que al ser menores y tal, sus identidades fueron protegidas, por lo que no voy a decir ningún nombre porque no se sabe. Y también en este punto da que pensar cómo Machel se estaba saliendo con la suya, cómo estaba maltratando a tantos niños sin que los servicios sociales supieran nada de lo que estaba pasando. Pero hablaremos primero sobre el canal de YouTube. En este punto del caso era 2010. Especialmente YouTube en esa época estaba en auge, cada vez crecía más, los youtubers se hacían súper populares y conocidos, y de hecho fue en esa época que se empezó a conocer el término youtuber. La gente empezó a darse cuenta de que se podía ganar mucho dinero por redes sociales, especialmente YouTube. Machel, al ver que todos estos youtubers de canales familiares, sobre todo, donde hacían vlogs familiares con sus hijos, ganaban tanto dinero, pues pensó, tengo a todos estos niños aquí conmigo a mi disposición, así que tal vez debería abrir un canal de YouTube para ganar algo de dinero. Entonces esto es lo que hizo. Creó un canal de YouTube llamado Fantastic Adventures. El contenido del canal consistía en mostrar a los niños divirtiéndose, pasándolo bien, jugando, etc. Y era contenido hecho por niños dirigido para otros niños. El canal a día de hoy ha sido eliminado, pero todavía existe algún clip que iré poniendo durante el vídeo. Normalmente en los canales familiares aparecen los adultos con sus hijos grabando su día a día, etc. Pero en el canal Fantastic Adventures Machel no salía. Los protagonistas eran los niños, pero no mostraba genuinamente el día a día de estos niños. Los vídeos estaban muy guionizados, ella le decía a cada niño lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, tenían que interpretar personajes, hacer parodias y cosas falsas que no eran la realidad. Los convirtió básicamente en actores infantiles. Les hacía actuar para el canal. Para gran parte del contenido, los niños se disfrazaban de superhéroes, usaban pistolas de juguete y corrían como si hicieran misiones, desafíos o tenían que salvar a alguien, como que interpretaban una escena. Y los vídeos tenían muchos efectos visuales, rayos, láser, explosiones y todo eso. Era un tipo de contenido muy amateur, pero que atraería a muchos niños. Pero lo que más quería retratar Machel en su contenido era hacer ver que todos estos niños eran muy felices. Ella quería que pareciera que sus hijos estaban pasando el mejor momento de sus vidas con todas estas aventuras que mostraban en el canal. Look, there's a shopping cart. All right, get in. Yes, we won. Sin embargo, esto no era para nada la realidad, ya que sabemos que a puertas cerradas estos niños sufrían terribles abusos físicos y emocionales, que estaban descuidados y se pasaban la mayor parte de su vida encerrados en sus cuartos durante horas y días. Pero claro, es algo que nunca nadie sospecharía al ver estos vídeos, ya que todo parecía perfecto y feliz. Los niños habían sufrido abusos hasta el momento, pero lo que viene a continuación se pone mucho peor porque este caso cada vez empeora. Una vez que este canal de YouTube empezó a crecer, Machel decidió asumir el papel de gerente, productora, y debido a su personalidad básicamente se convirtió en una dictadora. Ella se sentaba en el sofá todo el día fumando y gritando, dándole órdenes a los niños para que hicieran absolutamente todo. Ella no movía ni un dedo y los niños tenían que hacer todas las tareas del hogar, la limpieza,
los más mayores tenían que criar a los más pequeños, tenían que prepararle todas las comidas a Machelle y llevárselas al sofá, la tenían que atender todo el día como si fueran sus criados y tenían que hacer todo esto además de lo que Machelle les obligaba a hacer para YouTube. Y es que literalmente eran los niños los que ganaban el dinero para el hogar y la familia y Machelle no hacía absolutamente nada. Dado que estos niños tenían el papel más importante ya que eran los que grababan los vídeos y ganaban dinero con eso, Machelle construyó una pequeña sala de pantalla verde en un armario y los niños tenían que pasar horas en ese armario grabando siguiendo cada orden que Machelle les daba y luego limpiar, cocinar. Y sabiendo este contexto se entiende por qué en estos vídeos a los niños se les escucha tan robóticos, tan fingidos, incluso se puede notar en su voz que no se están divirtiendo. They're gone. Let's check in here. I don't know where they went. Let's check the living room. Dentro de la casa donde vivían, los niños mantenían la cocina y la sala de estar, que es donde más grababan, completamente limpias e impecables. Pero el resto de la casa estaba completamente sucia, especialmente las habitaciones de los niños, donde muchas veces tenían que hacer ahí sus propias necesidades, no eran limpiadas. Imaginar cómo olían esas habitaciones y la falta de higiene que había. Ellos tenían que aguantar vivir así en casa, en condiciones pésimas, y luego tenían que fingir estar felices para los vídeos que les obligaba a grabar para YouTube. En cierto punto, cuando Megan, la hija biológica de Machelle y de Gino, ya era adolescente, decidió irse de casa. No se sabe si presenció todos estos abusos de los niños, imagino que sí, y se fue a vivir, se cree, y suponemos que a casa de su padre biológico. Pero acordémonos de ella porque volverá a aparecer en este caso. También para ese punto, Logan y Ryan, los primeros hijos biológicos de Machelle, tenían 18 y 20 años. Y no se sabe por qué motivo, pero decidieron mudarse a casa de su madre, Machelle, con todos los niños. Es extraño porque ellos no habían tenido relación con su madre desde que nacieron y se desconoce el motivo de por qué fueron a vivir de repente con ella a sus 18 y 20 años. La cosa es que cuando llegan se convierten en cómplices de su madre. Al parecer ambos eran igual de malvados que su madre, ya que decidieron ayudarla en mantener el control sobre todos estos niños adoptivos, a los que les daban órdenes, les gritaban, haciendo que cumplieran todas las normas de Machelle. Y de hecho, Logan y Ryan aparecen en muchos de sus vídeos de YouTube y la mayoría de las veces interpretan el papel de villanos, que no está lejos de lo que eran en la realidad. Es increíble que se convirtieran en los cómplices de Machelle, ya que Machelle no los crió, sin embargo ellos adoptaron su forma de ser tan malvada. Sobre los niños adoptados, estos iban al colegio evidentemente y debido a los abusos estaban llenos de moretones, de magulladuras, estaban desnutridos, estaban deshidratados y cualquiera que viera a estos niños se daría cuenta de que algo estaba mal. Los profesores de hecho reportaron estos abusos, pero las autoridades y los servicios de protección infantil ignoraron cada uno de los informes y reportes que hicieron durante los numerosos años que Machelle tuvo bajo su cuidado a todos estos niños. El primer aviso a los servicios sociales fue en 2011. Una niñera que trabajó en la casa informó que había cerraduras en el exterior de las habitaciones de los niños. Esto no le pareció normal y le preocupó. Era evidente que estaban puestos para encerrarlos desde fuera. También informó que los niños eran encerrados en sus habitaciones y los dejaban allí solos llorando. Las autoridades, los servicios sociales hicieron una investigación y concluyeron que como no había pruebas de las acusaciones, estas no eran válidas. 2 años después, en mayo de 2013, hicieron otro reporte de los abusos. Un profesor de los niños informó que uno de ellos le dijo que cuando volvían de la escuela a casa, Machelle los hacía pararse en una esquina de la habitación y los hacía quedarse ahí toda la noche pasando hambre. El profesor, al enterarse de esto, informó a los servicios sociales y ellos hicieron otra investigación, pero nuevamente al no tener pruebas no la dieron como válida. Solo una semana después de esto hicieron otro reporte. Otra profesora de la escuela que llevaba 3 años dándole clase a los niños notó que en el transcurso de 3 años, de estos 3 años que les dio clase, los niños tenían cada vez peor aspecto y estaban más descuidados. La ropa que llevaban estaba vieja, sucia. Por ejemplo, los zapatos de una de las niñas, la que era ciega, estaban súper sucios y rotos y tenía muy mala higiene bucal, por lo que era evidente que no se cepillaba los dientes. La profesora le preguntó con qué frecuencia te cepillas los dientes y la niña avergonzada
asustada bajó la mirada y le dijo: mi madre me ha quitado el cepillo de dientes. Por lo que esta mujer informó a las autoridades que la niña estaba descuidada, pero una vez más lo ignoraron. Alrededor de aproximadamente un año después, en agosto de 2014, se presentó otro reporte, y esta vez fue desde la guardería donde cuidaban a uno de los niños más pequeños. Informaron que los niños no eran duchados, estaban cubiertos de heces al no ser limpiados y tenían ampollas y erupciones en todo el cuerpo que estaban infectadas. Finalmente, en 2015 hubo reportes y acusaciones de los propios niños, donde dijeron que Machelle les había tirado latas de comida en la cabeza, golpeándolos y haciéndoles que sangraran mucho, dejándoles cicatrices. Otra de las hijas adoptivas de Machelle dijo que tenía moretones por el cuerpo que iban desde el codo hasta la frente. Y otro reporte informó que uno de los niños tenía tanta hambre que llegó a robar comida de la escuela. Y es increíble pensar cómo, a pesar de todos estos reportes de profesores, la niñera y luego de los propios niños que informaron de los abusos, los servicios sociales supuestamente investigaran. Había pruebas físicas reales y eran los moratones, la desnutrición visible que tenían los niños, pero los servicios sociales siempre llegaban a la misma conclusión de que los reportes no eran válidos. No eran cosas casuales, eran varias veces repetidas durante un periodo de años. Además, los niños que cuidaba Machelle eran los más vulnerables, ya que tenían discapacidades, pero a nadie parecía importarle. Cada vez que los servicios sociales hacían una investigación, Machelle preparaba todo para que pareciera que estaba todo perfecto. Hacía que los niños limpiaran toda la casa para que estuviera impecable, siempre preparaba comida casera para dar la sensación de que ella les cocinaba y así parecer que los alimentaba bien. Le daba guiones a los niños con líneas escritas con lo que tenían que decir cada vez que viniera un empleado de los servicios sociales. Y pensar que esto es algo que hacía de normal en el canal de YouTube, hacía que los niños actuaran para los vídeos y les decía qué hacer, qué decir, por lo que hacía lo mismo cuando venían a investigarlos. Ella, para asegurarse de que los niños hicieran caso, los amenazaba con que los mataría si decían la verdad. Y lo peor de todo esto es que los servicios sociales le daban a Machelle la oportunidad de preparar todo esto, de preparar una escena falsa de que todo estaba bien, ya que cada vez que le hacían una visita a la casa, la llamaban para avisarla en lugar de presentarse por sorpresa. Entonces, ¿cuál es el punto de una investigación si avisaban a la persona y ésta podía prepararlo todo para que pareciera que todo estaba normal? También se dice que uno de los motivos por los que Machelle adoptó a los niños discapacitados era porque son más vulnerables o fáciles de manipular y controlar para ella, ya que si alguna vez alguno de los niños decía algo, decía la verdad de lo que estaba pasando en esa casa, Machelle le decía a los trabajadores: no sabe de lo que está hablando, tiene dificultad de aprendizaje, tiene alguna discapacidad, así que no le hagas mucho caso porque no sabe lo que está diciendo. E increíblemente los servicios sociales la creían siempre. En 2017, 6 años después del primer reporte de abuso, así que imaginad cuántos años llevaban estos niños siendo abusados, una noche, después de un episodio de abuso grave, uno de los niños consiguió escapar de la casa y comenzó a correr por la calle alejándose lo máximo posible de Machelle. Sin embargo, ella, al darse cuenta, llamó a la policía y reportó a este niño como perdido. El niño fue encontrado más tarde por la policía completamente desnudo en el patio trasero de un vecino. Estaba temblando, traumatizado, y era evidente que había sido abusado. Cuando la policía empezó a hablar con el niño, este les contó absolutamente todo lo que había estado pasando. Les contó sobre los abusos y el ambiente de abandono en el que vivían a diario él y los demás niños. Este niño literalmente dijo: estoy siendo abusado, me están matando de hambre, me están golpeando, por favor no me llevéis de vuelta a esa casa. Debido al estado en el que se encontraba el niño, inmediatamente fue llevado al hospital. Pero a pesar de todo lo que el niño le había contado a las autoridades, cuando estaba en el hospital, la policía llamó a Machelle para que fuera allí y preguntarle su versión de los hechos. Y es comprensible que tengan que hacer esto, preguntar también a la otra parte, pero dejaron que ella se acercara a la cama del niño y estuviera con él en vez de interrogarlos por separado. Así que cuando ella llegó al hospital, la policía le dijo: este niño te está acusando de abusar de él. Y la respuesta de Machelle fue: oh no sabe lo que dice, soy una madre adoptiva increíble, tiene graves problemas de conducta, simplemente se lo está inventando todo. Y una vez más, increíblemente, la policía creyó a Machelle y no hicieron ninguna investigación adicional e ignoraron la versión de este niño por completo, y me parece una barbaridad porque este niño presentaba desnutrición como todos los demás.
además de heridas. Es enfermizo pensar que muchos de los casos que cuento en este canal y los que todavía no he contado, y hay millones, se podrían haber evitado, pero en casi todos las autoridades permiten que los hechos lleguen al peor punto posible, cuando mientras tanto ha habido muchos avisos de que las cosas no estaban bien, pero las autoridades han preferido ignorarlo y dejar que las cosas vayan a peor. Machelle se llevó al niño de vuelta a su casa. Después de este incidente, los servicios sociales hicieron otra investigación y durante la visita a la casa, el trabajador hizo las siguientes observaciones y anotó lo siguiente. Los niños afirman que están encerrados arriba en el armario el 90% del día, el cual tiene una cerradura por lo que no pueden salir. Los niños también afirman que solo los alimentan cada 2 o 3 días y Machelle les quita el derecho de beber agua como forma de castigo, además de golpearlos. El trabajador concluyó su informe escribiendo: Machelle sabe que ha sido reportada y si los niños dicen algo, ella los lastimará. Esto fue exactamente lo que el trabajador escribió, palabras bastante claras donde el trabajador informa que hay abusos y negligencias y que lo ha presenciado, o sea, que ha presenciado las evidencias de que esto está ocurriendo. Pero 6 días después se hizo otra visita domiciliaria y el caso se cerró porque las afirmaciones no estaban fundamentadas. Desafortunadamente, las cosas continuaron empeorando cada vez más. Y es que esta investigación se hizo debido a que el niño se escapó y la policía lo encontró, lo llevaron al hospital y todo eso. Así que Machelle quería asegurarse de que los niños nunca volvieran a hacer algo así, por lo que castigó severamente a cada uno de ellos. Los hizo permanecer en un rincón de una habitación con las manos levantadas en el aire durante horas, los empezó a golpear con más frecuencia, gritarles, etc. También empezó a abusar de ellos emocional y psicológicamente, haciéndoles sentir que estaban solos, que no tenían a nadie más, diciéndoles cosas como: fuiste a la policía y ellos no hicieron nada, no les importas. Les decía que si alguna vez volvían a escaparse o hacer algo así, ella misma los mataría, y les explicaba detalladamente cómo los mataría. Imaginar el horror que estaban viviendo esos niños y las secuelas de por vida que les tienen que haber quedado por todo ello. En la primavera de 2018, el canal de YouTube Fantastic Adventures empezó a hacerse muy conocido, empezó a despegar. Hasta ese punto había estado subiendo vídeos y contenido a YouTube durante mucho tiempo y su canal por lo general tenía buenas visitas, pero no era algo increíble. Pero un día de repente de ese año todo cambió. Y esto se puede ver mediante una web llamada Social Blade, por ejemplo. Se ve como el canal tenía visitas normales y luego de repente la semana siguiente miles de personas se suscribieron. De la noche a la mañana comenzó a obtener millones de visitas cada semana. Fantastic Adventures creció rápidamente de 10.000 suscriptores a 100.000 y para finales de 2018 el canal tenía más de 500.000 de suscriptores, lo cual es un crecimiento muy rápido. El canal empezó a tener más de 1 millón de visitas en cada vídeo y no pasó mucho tiempo hasta que finalmente creció a 800.000 suscriptores. Y por supuesto, con todo ese crecimiento se empezó a generar muchísimo dinero. De repente Machelle empezó a ganar más de 5 cifras mensuales gracias al canal de YouTube. El canal pronto tuvo un total de 250 millones de visitas. A Machelle le importaba más el dinero que cualquier otra cosa y aunque ya estaba ganando dinero, ella quería ganar más y más. Y para ello seguía necesitando a estos niños. Lo primero que hizo para aumentar sus ganancias fue sacar a todos los niños de la escuela y decidió que recibirían educación desde casa. Y esto es horrible porque pensar que estos niños probablemente sentían que la escuela era su único lugar seguro, al menos era un lugar donde obtenían atención, cuidados, comida. Y como podemos imaginar, Machelle hizo esto ya que quería a estos niños en casa las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para poder hacer vídeos de YouTube todo el día y ganar dinero. Y lo de la educación en casa era completamente mentira. Creó una cuenta en Instagram para promocionar el canal de YouTube, publicó fotos con descripciones y biografías de los niños para que la audiencia conociera sobre ellos y sus intereses, se aseguró de mencionar todos los problemas, discapacidades, vulnerabilidades de cada uno, incluso habló de que una de sus hijas era ciega y que Machelle la adoptó y la salvó de un hogar abusivo, dándoselas de buena persona, de que salvó a esta niña, cuando en realidad su casa era un hogar abusivo. Machelle le dio trabajo a sus hijos mayores biológicos, Logan y Ryan, que seguían viviendo en esa casa con todos ellos y seguían siendo conscientes de todo el abuso
Machelle los contrató como editores del canal de YouTube y les pagaba $5.000 al mes. Increíblemente, Machelle empezó a hacer colaboraciones con otros canales familiares e infantiles. Por ejemplo, colaboró con otro canal para niños llamado Extreme Toys TV, los cuales tenían casi 9 millones de suscriptores y 5.000 millones de visitas. El canal era dirigido por los padres, Zeb y Tony, donde los protagonistas eran sus 2 hijos pequeños. Los padres dijeron que invitaron a Machelle y a sus 7 hijos que tenía en ese momento adoptivos a su casa para filmar esta colaboración, y dijeron que no tenían ni idea de que los niños estaban siendo abusados o de cómo Machelle era realmente. Finalmente llegó un punto en el que los niños se cansaron de todo el tema de YouTube y de ser los monos de feria de Machelle y se lo hicieron saber. Le dijeron que no querían seguir grabando. Y es que no tenían nada en la vida que les hiciera felices. Antes al menos tenían la escuela que les hacía ilusión ir, era como un escape, pero dado que Machelle hasta les quitó eso ya no tenían nada, estaban agotados. Lo único que hacían era ponerse frente a la cámara, actuar, poner una sonrisa falsa y el resto del día ser abusados. Entonces, ¿qué hizo Machelle en respuesta a esto? Empezar a castigarlos más severamente y aumentar su abuso. Y si hasta ahora ya ha sido suficiente, las cosas se ponen mucho peor y se vuelven extremas. Si alguna vez uno de los niños estaba de mal humor, es decir, no quería grabar vídeos o no se mostraban contentos ante la cámara o rompía alguna regla de Machelle, eran castigados severamente. Uno de los castigos favoritos de Machelle era encerrar a los niños en la sala de pantalla verde donde grababan, el cual era un armario pequeño como he dicho antes. Los encerraba allí completamente desnudos durante días a oscuras, sin comida, sin agua, sin baño. A veces los dejaba en la habitación durante 4 días y los niños tenían que dormir en el suelo duro y frío, donde orinaban y hacían sus necesidades por el suelo. A veces encerraba a varios niños en esa habitación al mismo tiempo y ellos se amontonaban para entrar en calor. Pero aparte de esto, Machelle usaba la privación del sueño como castigo y cuando los metía en esa habitación los obligaba a ponerse en las esquinas con las manos levantadas sobre sus cabezas y los obligaba a permanecer ahí todo el día y toda la noche. No los dejaba dormir, ni moverse, ni sentarse, ni les permitía hacer prácticamente nada. Machelle instaló cámaras para poder monitorearlos las 24 horas del día para asegurarse de que no se movieran cuando les ordenaba poner esa posición durante horas. Si alguna vez los niños se movían o se quedaban dormidos de pie, ella entraba en la habitación y les pellizcaba retorciéndoles la piel para despertarlos. Después de castigarlos cuando tenían que grabar un vídeo, ella los sacaba del armario y les permitía ducharse. También en los días que tenían que grabar, ella recompensaba a los niños con comida y era amable con ellos. Jugaba con la mente de estos niños de esta forma retorcida, los hacía felices los días de filmación, porque eso era lo que ella quería retratar frente a la cámara, que estuvieran felices. Básicamente les hacía un refuerzo intermitente extremo y horrible. Y más adelante Machelle desarrollaría, porque los castigos y abusos todo el rato iban a un nivel superior, y aquí desarrolló un nuevo castigo el cual se convirtió en su favorito, y era con un spray de pimienta. Si los niños se portaban mal y Machelle consideraba que era suficiente como para castigarlos y meterlos en la sala de pantalla verde, aparte de meterlos ahí y hacerles todo lo que he dicho hasta ahora, también los rociaba con spray de pimienta de los pies a la cabeza. Cada área de su cuerpo, cada centímetro estaba cubierto de spray. Lo rociaba sobre su cara, su pierna, torso, todo. Pero a Machelle sobre todo le gustaba centrarse en los genitales. Tenía una fijación particular en los genitales tanto de los niños como de las niñas. Los obligaba a desnudarse y aplicaba mucho spray de pimienta en sus partes, lo cual les generaba un dolor insoportable. Luego los obligaba a sentarse en el suelo rociados de spray durante días y no les permitía lavarse. Incluso cuando los sacaba de la habitación de pantalla verde no les dejaba que se quitaran el spray con agua, lo que causó a los niños erupciones extremas, picores, escozor que duraban días. Y también, aparte de esto, le gustaba pellizcarles sus partes hasta que sangraran. También le gustaba golpearlos, azotarlos usando como arma cualquier cosa que encontrara por la casa, como por ejemplo una percha. Los obligaba a comer pimentón, los quemaba con encendedores, los electrocutaba con taser, los obligaba a bañarse con agua helada, llenaba la bañera con hielo y los metía ahí, incluso les metía la cabeza debajo del agua. Por otra parte, con respecto a los hijos biológicos de Machelle, Ryan y Logan, además de lo que ya os he contado de que vivían en la misma casa, eran testigos y sabían sobre todo esto y no hacían nada al respecto. Más tarde se dijo que estos 2 chicos, mientras vivían allí, abusaron sexualmente de estos niños. Y pasamos al año 2019. El canal de YouTube seguía siendo súper exitoso y Machelle seguía ganando mucho dinero. Tenía campañas
campañas y patrocinios continuamente y obtenía muchas oportunidades, llegando incluso al punto de que Disney se puso en contacto con ella. Disney quería trabajar con ella y Fantastic Adventures, querían un acuerdo a largo plazo para patrocinarse en su canal. Y siendo Disney, imaginaros la cantidad de dinero que Machelle ganaba en ese punto. Pero lejos de ser una buena noticia, debido a la presión y todo, ella empezó a ser más dura con los niños. Las producciones tenían que ser mayores y mejores. Incluso viajó a California por una oferta de una casa que vio, la cual quería comprar, ya que quería mudarse con todos a Los Ángeles para vivir el estilo de vida de allí y estar rodeada de celebridades, que era el sueño de Machelle. Pero afortunadamente ese sueño no se volvería realidad, ya que estamos a punto de llegar al quiebre de este caso. Todo comenzó en marzo de 2019, cuando una de las hijas adoptivas de Machelle tuvo que ir al dentista, porque sus dientes estaban literalmente pudriéndose, ya que ninguno de los niños tuvo permitido lavarse los dientes. Sorprendentemente, Machelle quería que esta niña fuera al dentista. Supongo que lo hizo porque en los vídeos ya se podía ver que estos niños tenían los dientes podridos y ella no quería eso porque daría mala imagen con Disney, por ejemplo, con todas las campañas que estaba teniendo. Cuando llegó el día de la cita del dentista, Machelle le pidió a su hija biológica, Megan, que la llevara a ella. En ese punto, Megan se había ido de la casa hacía años y tenía 19 años para 2019, y es cuando empezó a involucrarse un poco más en la vida de su madre nuevamente. Aparentemente Megan iba a la casa los días de filmación y ayudaba con el canal de YouTube, ayudaba con cosas de marketing, de producción, y como Megan solo iba durante esos días de filmación, no era consciente del abuso porque en los días de grabación todo era increíble y divertido. Como he dicho, Machelle trataba muy bien a los niños los días de grabación para que estuvieran felices frente a la cámara. Entonces, volviendo a lo de antes, Megan lleva a esta niña al dentista y debido a que los dientes de esta niña estaban tan mal, el dentista comenzó a hacer preguntas. Expresó su preocupación sobre el posible entorno en el que vivía la niña, etc. Y luego, de camino a casa, Megan comenzó a preguntarle a la niña que por qué tenía los dientes tan mal, ¿no? El dentista le despertó esta duda también. Tan pronto como empezó a hacerle todas estas preguntas, la niña le confesó las condiciones en las que vivía, el abuso que estaba sufriendo. Tras eso, rompió a llorar en el coche y contó todos los detalles de cómo era abusada por Machelle, que estaba muerta de miedo, de hambre, que eran encerrados en la habitación el 90% del tiempo y todo. Megan se quedó completamente en shock tras estas revelaciones de las que no tenía ni idea, así que sacó su teléfono y comenzó a grabar a la niña confesándolo todo. She locks me in a room, doesn't give me a blanket. What kind of room is it? A closet, and it's a tile floor. No carpet, just an empty green room. And she has a lock on it, so we can't get out to have to pee, or anything. If we do something wrong, like drop something on the floor or something, she doesn't let us eat for at least 2 days straight, or maybe more. What's the longest she's ever made you go without eating? 4 days. Straight 4 days. No food and no water? No food, no water. Do anything wrong, she pepper sprays us, and then she makes us sit with the pepper spray on us for a whole entire day straight. Do you think any of the kids should live there? No, I think they're not safe there. Cuando Megan terminó de grabar este vídeo, condujo directamente a la estación de policía y fue aquí cuando finalmente todo empezó a derrumbarse para Machelle. Porque después de que Megan hiciera el informe a las autoridades policiales, finalmente se tomaron en serio todas las acusaciones. La policía se dio cuenta de que la situación era potencialmente mortal para estos niños, así que fueron directamente a la casa de Machelle, tocaron el timbre sin aviso previo y se puede ver en un vídeo oficial de la policía como un hijo biológico de Machelle abre la puerta. El oficial le dice que tenían que realizar un control de bienestar. El oficial de policía entra en la casa y van hasta donde estaba Machelle y literalmente esta fue la primera vez que a Machelle no la habían advertido, no la avisaron de que iría una figura de autoridad a la casa, por lo que esta vez no tuvo tiempo de prepararse ni de limpiar la casa ni hacer ver que todo era perfecto. El oficial comenzó a caminar por la casa y no le tomó mucho tiempo empezar a notar evidencias de abuso y negligencia por todas partes. Empezó a encontrar a todos los niños esparcidos por la casa o desnudos o con pañal. También encontró a algunos niños encerrados en sus habitaciones con el candado desde fuera. Las habitaciones estaban muy sucias, había ropa, basura tirada por todas partes, todo estaba desordenado, descuidado, olía mal.
Los niños se veían increíblemente desnutridos y parecían enfermos, ya que tenían círculos oscuros alrededor de sus ojos, estaban básicamente demacrados. Todos los niños les dijeron a la policía que tenían mucha hambre y sed. En el vídeo se puede ver como un policía lleva a una de las niñas a la despensa de comida y le dice que quieres comer. Y la pobre niña, absolutamente aterrorizada, le empezó a decir: no puedo comer, mi mamá lo olerá en mi aliento. You're safe right now, okay? So we're gonna protect you. Is there anything in here that you want to eat right now while we're waiting? Is seriously anything? Look, you got some chips? No, listen, don't worry about that. He's gonna smell my breath. No, she's not. You are not gonna talk to mom right now. Los oficiales también encontraron botes y botes de gas pimienta, encontraron la sala de pantalla verde donde mantenía aislados a los niños y encontraron un montón de dinero en efectivo, montones de billetes de $100. Y a pesar de todo esto no arrestaron a Machelle de inmediato. Lo que hicieron fue coger a todos los niños y llevárselos para interrogarlos. Se puede ver algunos vídeos de estos interrogatorios por internet y es horrible. Los rostros de los niños están tapados, pero se puede ver en su cuerpo, en su lenguaje corporal, lo asustados que estaban y lo delgados que estaban. También hay un vídeo donde se puede ver a la niña ciega entrar en una sala con su perro guía y uno por uno los niños fueron contando todo y sincerándose. Entonces, antes de arrestar a Machelle, se llevó a cabo la investigación durante unos días y a ella se le permitió hablar con los niños por teléfono. Que no entiendo por qué pasó esto, por qué ella pudo hablar con estos niños por teléfono. Evidentemente empezó a amenazarlos, a decirles que los iba a matar a todos, que los iba a apuñalar en el cuerpo. 3 días después, finalmente, Machelle fue arrestada y acusada de 7 cargos de abuso infantil, 5 cargos de negligencia infantil, 5 cargos de encarcelamiento ilegal y 2 cargos de abuso sexual de un niño. Ahora vamos a hablar sobre los hijos mayores, Logan y Ryan. Inicialmente ellos fueron arrestados y acusados de 7 cargos por no informar sobre el abuso de los menores. Logan incluso en su interrogatorio admitió que él sabía que los niños estaban encerrados en sus habitaciones completamente aislados, sin embargo dijo que no sabía sobre lo del spray de pimienta. Logan también admitió que él y Ryan tuvieron una conversación sobre si debían denunciar la negligencia y los abusos, pero decidieron no hacerlo. Finalmente, y tras evaluar todo el caso, las autoridades de Arizona decidieron que estos 2 hombres adultos no eran culpables de ningún delito. La investigación declaró que Logan y Ryan no tenían ningún deber de cuidar a sus hermanos menores adoptados, y como Machelle estuvo siempre presente en la casa, no se les podía responsabilizar de eso, por lo que retiraron todos los cargos de los 2 chicos. Ellos quedaron impunes y evidentemente eran igual que culpables que Machelle. En cuanto a Machelle, ella en ese punto ya estaba detenida y en espera de juicio, y fue ahí cuando se supo la verdad sobre todo este caso, ya que fue noticia en toda Arizona. Algo curioso es que este caso no se hizo popular a nivel nacional en todo Estados Unidos, como otros casos que sí lo hacen, lo cual es extraño porque es uno de los peores casos de abuso a menores de los últimos años. Además de eso, eran conocidos, tenían un canal de YouTube enorme, exitoso. A medida que pasaban los meses, Machelle continuaba alegando su inocencia, afirmó que nunca había cometido ninguno de estos abusos hacia los niños. De hecho, animó a la gente a visitar su canal de YouTube, donde podían ver los vídeos y lo felices que los niños estaban. También a medida que pasaban las semanas, la salud de Machelle empeoró repentinamente, su salud no era la mejor y sufrió una lesión cerebral mientras estaba bajo custodia policial. Se llegó a hablar incluso sobre si era competente a ser juzgada, si era apta, y en noviembre de 2019, solo 8 meses después de haber sido arrestada, Machelle Hobson murió en espera del juicio. Aparentemente murió por causas naturales, tenía problemas de corazón y sufrió un paro cardíaco, por lo que obviamente debido a su muerte no hubo un juicio. Machelle nunca recibió castigo por los crímenes que cometió contra estos niños. El verdadero nivel de abuso en este caso no llegó a ser revelado porque no hubo juicio, y luego esta historia simplemente desapareció de los titulares y no se habló más de ello. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre las autoridades, que no hicieron nada al respecto, ya que como he dicho, Machelle abusó de estos niños, pero los servicios sociales y autoridades ignoraron cada reporte que se hizo y permitieron que ella continuara abusando de ellos. A finales de 2019 se llevó a cabo una investigación interna y se descubrieron múltiples errores y negligencias. Sin embargo, los servicios de protección infantil dijeron que no hicieron nada porque tenían la impresión de que era la policía quien estaba manejando este caso. La policía, por otro lado, decía lo mismo, que ellos tenían la impresión de que eran los servicios sociales los que estaban manejando este caso. O sea, comenzaron a actuar echándose la culpa
ropa los unos a los otros para cubrirse. Es horrible pensar en la negligencia y la incompetencia en la que se comportan y actúan muchas veces las autoridades y los servicios sociales en este tipo de casos, porque durante todos esos años hubo muchos reportes. Los servicios de protección infantil de Arizona se negaron a dar cualquiera de sus documentos o investigaciones sobre este caso al público, alegando que son confidenciales. Y estas personas de servicios sociales que no hicieron caso a los reportes recibieron un castigo, pero no fueron suspendidos de su trabajo ni nada así por haber ignorado reportes de abuso, sino que su castigo fue no obtener la paga de 10 horas, o sea 10 horas sin cobrar, y mínimamente tendrían que ser despedidos. Además, nunca fueron investigados a profundidad por haber ignorado todos los reportes. Sobre qué pasó con los niños, la única información que hay es que les buscaron nuevas casas de acogida, pero desafortunadamente todos tuvieron que ser separados ya que nadie quería adoptarlos juntos, y no se sabe nada más sobre ellos. Lo que se puede deducir es que probablemente quedaron con secuelas psicológicas muy graves de por vida y que actualmente deben estar recuperándose del daño psicológico. Y volviendo a los hijos biológicos de Machelle, Logan y Ryan, a los que inicialmente le retiraron los cargos, en marzo de 2023 salió a la luz nuevas acusaciones y desde entonces fueron arrestados nuevamente por abusos sexuales, ya que, como he dicho antes, se descubrió que los dos habían abusado sexualmente de los niños mientras vivían en casa de su madre. Los hermanos siguen a la espera de un juicio y no han sido sentenciados todavía, ya que esto fueron solo acusaciones. Y actualmente no se sabe nada más porque, como todo el tema de los juicios va bastante lento y el proceso lleva su tiempo, todavía no sabemos las sentencias o los cargos que les han imputado a estos dos chicos. Esto es todo sobre este horrible y enfermo caso. Es un caso que me ha recordado mucho al caso de 8 Passengers, que también lo tengo aquí en el canal. Un caso horrible en el que lo mismo, una madre creó un canal de YouTube donde los protagonistas eran ella, su marido y sus hijos. Todo parecía perfecto. Sin embargo, la gente empezó a notar que había algo en la crianza de la madre, de los padres hacia los hijos, que no les cuadraba y les parecían cosas demasiado duras, estrictas, y es cuando el público comenzó a denunciar comportamientos y a preocuparse. Pero las cosas llegaron a puntos extremos también, como en este caso, y si queréis ir a verlo, si no lo habéis visto después de este vídeo, pues que sepáis que está en el canal. Lo dejaré por pantalla para que sepáis cómo buscarlo. También me ha recordado al caso de Mari Moore, un caso también extremadamente horrible y enfermizo. Ese caso sucedió en los 80, creo recordar. También lo tengo en el canal, pero no tiene nada que ver con YouTube ni nada, pero sí de una mujer que fue como secuestrando a niños del vecindario, amigos de su hija, para volverlos completamente locos, abusar de ellos, y ahí sí que hubo consecuencias mortales, hubo una víctima mortal, y también os dejaré por pantalla el caso por si queréis ir a verlo, si no lo habéis visto ya, para que sepáis cómo buscarlo. Bueno, ¿qué opináis de este caso? Dejadme en comentarios qué opináis. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal para ver los próximos vídeos que subiré. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!